Bienvenidos al canal de Emisarios Unidos da Luz. Si te gusta esta historia de experiencia cercana a la muerte, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. Ahora, comencemos con la historia. Cuando recibí un diagnóstico de cáncer, decidí tratar mi enfermedad con terapias naturales, creyendo que tendrían más éxito. Recurrir a tratamientos naturales pareció ayudar al principio, pero algún tiempo después de recibir un tratamiento, mi condición empeoró y 4 años después del diagnóstico inicial, mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Creyendo que todavía había esperanza para mí, comencé a recibir tratamiento de un médico ayurvédico en la India y, gracias a su ayuda, comencé a sentirme mucho mejor. Sin embargo, mi familia y amigos se mantuvieron escépticos y me imploraron que me examinara un médico de medicina convencional. Cediendo a sus súplicas, consulté a un médico de medicina tradicional occidental, quien, después de examinar mis resonancias magnéticas, me informó que solo me quedaban 3 meses de vida. Sus palabras me desgarraron el corazón, y mi salud se deterioró rápidamente una vez más, hasta que finalmente caí en un coma del que no esperaba despertar. En mi estado inconsciente, abandoné mi cuerpo y entré en el reino del espíritu. En mi cuerpo espiritual, me sentí increíblemente viva, ligera y libre, pero no menos consciente de la presencia de los miembros de mi familia que rodeaban mi cuerpo físico inanimado, así como del médico, que les estaba explicando que estaba en mis últimas horas. Mientras flotaba sobre mi cuerpo, comencé a preguntarme sobre mi naturaleza esencial, dándome cuenta de que mi cuerpo era poco más que una prenda que usaba para experimentar la vida física y que descartaba al ingresar al mundo espiritual, un reino donde podía ubicarme en múltiples lugares y concentrarme en múltiples conversaciones simultáneamente. Incluso en ese estado de mayor conciencia, sentí que mi conciencia se expandía hasta el punto en que tomé conciencia de la multitud omnipresente de seres de luz que me rodeaban, al mismo tiempo que me volvía menos consciente del mundo físico como consecuencia de esa expansión. Un amigo cercano que había muerto 2 años antes, junto con mi padre, que había fallecido 10 años antes, estaban entre los seres de luz presentes para saludarme y darme la bienvenida. Cuando saludé a mi padre, la energía de nuestras esencias se fusionó y, a través de ese intercambio, recibí todo lo que él deseaba comunicarme. A pesar de nuestros conocidos enfrentamientos en el reino físico, cuando nuestras esencias se fusionaron en ese espacio de paz ilimitada, sentí que solo el amor incondicional emanaba de él. Al experimentar la vida desde la perspectiva de la esencia, me di cuenta de que la esencia, sin las limitaciones del tiempo, es libre de experimentar el pasado, el presente y el futuro a voluntad. Desde esta perspectiva, la secuencialidad percibida que imaginamos que gobierna nuestras vidas encarnadas e incluso la linealidad de los eventos dentro de una sola vida, es una ilusión que surge como consecuencia de experimentar la vida a través de un cuerpo físico. De hecho, fue desde un punto de vista tan libre de restricciones que pude ver, a través de una serie de imágenes, momentos de mis vidas pasadas compartidas con mi esposo, así como escenas de un futuro que crearíamos juntos. Al poder conectarme a voluntad con la experiencia corporal de cualquier encarnación, sin importar si, a través de nuestra limitada percepción humana, consideramos que esa encarnación es una vida pasada, presente o futura, pude acceder al conocimiento experiencial obtenido de todas las encarnaciones, centrándome en particular en el conocimiento relevante para las experiencias de mi vida actual. Fue a través de la experiencia de la vida en mi forma como esencia que mis ideas sobre el karma, mi comprensión de la espiritualidad y mi percepción de la naturaleza de la realidad se transformaron desde entonces. Desde el punto de vista de la vida en el espíritu, pude ver con la mayor claridad el error en mi pensamiento que culminó en la experiencia de una condición debilitante y potencialmente mortal. Con la absoluta claridad que otorga la experiencia de la vida como esencia, pude ver que mi compulsión de agradar a Dios mediante la realización de buenas obras era, de hecho, una afirmación inconsciente de mi creencia de que no era aceptable para Dios por eludir tal responsabilidad, negando así la verdad de que no somos menos que esencia divina, amor divino o conciencia divina y, en virtud de nuestro origen o núcleo divino, no podemos, por lo tanto, ser inaceptables para Dios. Desde el punto de vista de la esencia, tenía conocimiento de que el propósito de mi alma para mi encarnación actual era, de hecho, expresar mi espíritu o ser superior libremente, y sin el estorbo de juicios basados en creencias erróneas. Me di cuenta de que al actuar según mis creencias limitantes, ya sea por elección o por coerción, había olvidado el propósito de mi alma y que el cáncer era una manifestación que surgía de la discordia entre esas creencias limitantes que yo reclamaba como propias y los mandatos del espíritu o la esencia. Allí, en el reino del espíritu, mi ser superior quería que mi ser humano se diera cuenta de que no había encarnado en la tierra para sucumbir al miedo, para reprimir la verdad de mi esencia que se acercaba a mi conciencia, o para vivir para complacer a otras personas.
En ese reino de amor, paz y comprensión ilimitados, yo, como ser de esencia divina, abracé el conocimiento de que era mucho más poderoso de lo que yo, como humano, me había dado crédito. En el reino del espíritu, hice una revisión de mi vida, sin embargo, a diferencia de la revisión de vida típica, la mía fue una revisión del tapiz tejido por mi alma a lo largo de múltiples vidas. Durante la revisión de mi vida, pude ver el viaje de mi alma a lo largo de cada vida que había vivido e incluso las experiencias entre esas vidas. En la revisión de mi vida, vi cómo mi vida contribuía al viaje del alma en su conjunto. Durante mi revisión de vida, pude conectarme con las vidas de cualquier persona a la que dirigiera mi atención y ver, con los ojos del amor puro y la compasión, la dinámica de nuestras interacciones pasadas y de nuestra relación en el presente. Inmersa en un amor incondicional e ilimitado, quería permanecer en ese reino para siempre, y al principio me dije a mí misma que no iba a regresar. Al recibir el conocimiento de que, debido a que el propósito del alma de mi esposo estaba entrelazado con el mío, si yo permanecía en espíritu, él también cruzaría al otro lado, y no queriendo que su vida terminara prematuramente, supe que eventualmente tendría que regresar. Mis guías en el reino del amor divino me transmitieron que él y yo teníamos un propósito importante por el cual encarnamos en la tierra, un propósito que aún no se había cumplido. Aunque la naturaleza de ese propósito seguía siendo un misterio, sabía que, en cierta medida, mi vida debía ser una vida de servicio, una que honrara tanto mis necesidades como las de mi cuerpo físico sin requerir que yo comprometiera mis necesidades y mucho menos me martirizara por las necesidades de los demás, como lo había hecho en el pasado al ver a Dios en los ojos de todos los demás, excepto en los míos. Al abrazar una comprensión mucho más expansiva de mí misma y de la vida, sentí el llamado a regresar a mi vida en lo físico. Ahora que sabes la verdad de quién eres realmente, vuelve y vive tu vida sin miedo, me comunicó mi padre al despedirme. Por sus palabras de despedida, comprendí que quería que supiera que la vida estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo, un capítulo en el que mi cuerpo funcionaría con perfecta salud. Momentos después, comencé a abrir los ojos en mi cuerpo físico, pero aunque estaba nuevamente fusionado con él, sentí como si estuviera a caballo entre dos mundos. Mientras miraba los rostros de mis seres queridos en la habitación del hospital, les expliqué que me había reunido con mi padre y que me había transmitido que iba a estar bien. Aunque mi familia pensó que estaba delirando, se sintieron aliviados y eufóricos de que hubiera salido del coma en el que había estado durante los últimos 4 meses. Cuando el médico salió de la habitación, pregunté a mi familia si él era el que había dicho que ni siquiera sobreviviría la noche. Dijo lo mismo, pero cerca de la estación de enfermeras, confirmaron. La vida en mi cuerpo después de la ECM no fue fácil, aunque los tumores, que eran muy grandes, se redujeron rápidamente. Milagrosamente, después de 3 semanas, mi cuerpo estaba libre de cáncer, como lo confirmaron los médicos, quienes, después de analizar las resonancias magnéticas, no pudieron encontrar ni un rastro de cáncer. A pesar de su asombro, los médicos no se afectaron por mi afirmación de que mi curación era el resultado de una experiencia espiritual y un despertar que experimenté mientras estaba en coma. En cambio, siguieron preguntándose si habían diagnosticado mal mi condición, ignorando por completo el hecho de que me habían estado sometiendo a pruebas durante varios años antes. A pesar de su confusión, tenía absolutamente claro la transformación espiritual, mental y emocional que patrocinó mi regreso a la salud. Resuelto en mis convicciones sobre la causa y la naturaleza de mi curación, hablé con todos los que conocía sobre mi ECM y las ideas que obtuve sobre la naturaleza de la realidad en el reino del amor incondicional. Mientras romantizaba la manera en que serían recibidas mis palabras, expliqué a todos los que quisieran escucharme que nosotros, como seres divinos, somos, en nuestra naturaleza esencial, espíritus que viven una vida humana y, como tales, somos más poderosos de lo que nos han hecho creer o de lo que nos damos crédito. Aunque esperaba cierta resistencia a mis ideas, me sorprendió un poco que la gente las rechazara tan fácilmente y con tanta insistencia, llegando incluso a descartarme como una persona loca. Esos escépticos continuaron diciendo que mi supuesta cura milagrosa no fue nada más que una remisión espontánea, y que yo era simplemente uno de los afortunados. Ni la comunidad médica ni aquellos arraigados en los paradigmas ortodoxos de la enfermedad y el tratamiento estaban abiertos a escuchar lo que tenía que decir y aprendí muy rápidamente a tener cuidado con quién compartía mi historia y mis ideas. Sin embargo, recibir las reacciones amargas de esos corazones resignados no apaciguó mi deseo de compartir mi ECM y todo lo que había aprendido durante esa experiencia.
Incluso después de pasar por un periodo de silencio y de estar cerrada a la verdad sobre mi experiencia, la persona que soy hoy es una persona que, incluso frente al escepticismo, está dispuesta a confiar en el proceso, una persona que cree en un mundo no físico de entidades que nos guían en la dirección correcta. Fue al recibir esa orientación que comencé a compartir mi historia a través de un sitio web dedicado a las experiencias cercanas a la muerte. Después de compartir mi experiencia en ese sitio web, recibí una llamada de un oncólogo de California que me pidió permiso para ir al hospital donde pasé esos 4 meses en coma para revisar mi historial médico. Se mire como se mire, deberías estar muerta, dijo mientras revisaba mi historial. El mismo médico me animó a escribir un libro sobre mi experiencia, y me convenció de compartir mi historia en la radio. Luego, cuando un autor conocido descubrió mi historia, esta se difundió en todo el mundo. Veo que parte del propósito de mi vida, y parte de la razón por la que regresé a mi vida en la Tierra, es compartir mi historia con la esperanza de que inspira a las personas a vivir sin miedo y en armonía con su ser superior. Incluso los mejores de nosotros nos negamos, en cierta medida, nuestro derecho a cumplir el propósito para el cual encarnamos en la Tierra. Para concluir mi relato, diría que no tienes nada que temer, y que eres un ser mucho más grande de lo que imaginas ser. Cuando tengas que tomar una decisión, hazlo desde un lugar de amor, no desde un lugar de miedo. Pregúntate, ¿qué te encanta hacer? ¿Qué hace que tu corazón cante?